déjame que te meta el dedo en el ojo. A ver. ¿No será porque tú vienes del Partido Socialista y esas cosas a veces como que se tienen ahí y a la primera de cambio se devuelven? Bueno, ¿Crees? es que, mira, ¿Puede haber fíjate, ahí te doy mi palabra de honor, te lo juro, o sea, que mira que si se me hubiera pasado por la cabeza lo hubiera dicho, porque yo ya no estoy en un momento No de mi tienes vida, pelos en la lengua, no, no, eso y es además verdad. es que creo que hay que decir las cosas a la gente que nos escucha, porque hay muy poca gente que tenga este lujo de sentarse y poder decir a muchísima gente cosas que piensa. Entonces, fíjate, de verdad que no que no lo había yo pensado en esos términos, ¿no? Lo había más pensado como un error de gestión, más que de un encono contra una persona que es de ideas progresistas, ¿no? Como soy yo, que indudablemente. Si es así, entonces no nos hemos enterado de lo que es la democracia. Y a lo mejor nos faltan unos pocos años, alguna gente, para entender lo que es la democracia. La democracia es una manera de gobernar, la democracia parlamentaria, o de partidos políticos, donde ganan unos, pero ganan unos que son las mayorías, pero ese que gana, siempre la gente inteligente y la gente que es demócrata de verdad, lo primero que dicen cuando ganan es: yo voy a ser el alcalde de todos los saguntinos, yo voy a ser el presidente de todos los balonmanistas, yo voy a ser el presidente de todos los españoles, porque se supone que cuando te eligen, no te eligen por unanimidad, pero te eligen unas mayorías donde la responsabilidad política no te permite excluir. Entonces, yo creo que eso es una inmadurez política, y yo creo que hasta que los pueblos no entiendan que hay que respetar a los adversarios políticos, y no solamente eso, sino muchas veces en los países que tienen más madurez política o democrática, como es por ejemplo el Reino Unido, los líderes piden a la oposición que sean más contundentes, que sean más agresivos, que les ayuden a gobernar mejor con su oposición, porque muchas veces lo que te viene de la oposición te va a ayudar a gobernar mejor. Lo que viene de gente a lo mejor de ideas, de otras ideas de los que gobiernan, te van a ayudar. Hay que escuchar a todo el mundo, y si no, pues bueno, pues será una cuestión ya de hoy gobierno yo y te voy a apuñalar a ti, mañana gobiernas tú y me vas a apuñalar a mí, y al final, ¿qué pasa? Que toda esa energía que se debería de utilizar en construir, en hacer país, en progresar, se utiliza en ponernos las zancadillas, en curarnos las heridas, en suturárnoslas, en esperar a que los puñales te los dé los de tal. Y yo creo que eso es una pérdida pienso que es una pérdida de tiempo, pero bueno, es así. Yo creo que vamos más por esta dinámica, pero desgraciadamente. No puede ser así, pero bueno, si es así, la historia también pasará factura. Eso seguro. Nos hemos venido al cine Alucine y nos hemos rodeado de dos carteles que no está hecho adrede, ni mucho menos, para preguntarte, por ejemplo, Ángeles y Demonios, ¿quién ha sido para ti en tu carrera un ángel y quién, si lo hay, o qué, un demonio? Y al mismo tiempo enemigo público número uno. Yo creo que todos somos un poco, no es por contestarte así a la gallega, tal, para dar una solución así que no parezca mal a nadie. Yo creo que yo me considero un ángel, yo particularmente, porque pienso que en este mundo hay los que intentamos construir y los que intentan destruir, y yo soy de las que quiero construir. O sea, yo me considero en ese sentido constructiva, positiva y siempre hacia adelante. Ha habido fuerzas que han tirado, muchas, pero no las voy a decir, dentro de la propia federación, dentro de todos los estamentos, de las directivas, de los políticos. Ha habido mucho, y yo nos reconocemos, ¿no? Los ángeles y los demonios, no hace falta al final que se abra el pecho aquel, ¿no?, de este libro de Ángeles y Demonios, para ver que el que era más ángel al final era el demonio, ¿no? Que eso también pasa. Al final del libro. Pero, sí, bueno. Estupendo. Bueno, no se preocupe. Lo siento. Pero es muy bueno el libro, léanlo.
Y el tema de los enemigos públicos, yo creo que el lenguaje está muy mal utilizado. Y no hay consenso nunca. Y el tema es cómo asimilamos la controversia, cómo asimilamos la adversidad, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes ser un enemigo público para no sé quién, yo puedo ser un enemigo público para no sé cuántos, pero lo importante es que todo eso se haga siempre con buena intención, o sea, que lo que se dice o lo que se hace, aunque en un momento determinado parezca una agresión o parezca, que se haga siempre para construir y nunca para destruir. Eso es. Bueno, Cristina Mayo, ¿vas a continuar en la próxima temporada? ¿Esto está confirmado? Porque cada vez que te he entrevistado siempre ha estado en duda. No, yo te cuento, te cuento claramente, yo necesito por mi salud y sobre todo porque necesito un año de tranquilidad o ya retirarme, yo lo necesito un tiempo ya de paz o de no estar en el día a día con la competición, que desgraciadamente todo eso que te he contado antes de que hay que asumir que podamos estar cuartas, quintas, sextas, te lo digo con esto, pero con mis emociones yo no puedo. Entonces yo estoy muy limitada para proyectos de menos nivel y tal. Sé que es el paso, ya es lo que me falta por hacer en esta vida, y sé que se lo tengo que entregar a mi club y se lo tengo que entregar a mi deporte, ¿no? Pues el tiempo peor, de menos resultados, tienes que estar. Y aunque es verdad que me quiero ir y que lo necesito por lo que te he dicho, si no encontramos mejor opción que yo, aunque sea un proyecto menos ambicioso, yo le debo al balonmano, le debo mucho, ¿no? Y mientras llegue esa persona de recambio, no me va a quedar más remedio que estar, pero me gustaría, no sé, que Cristina Gómez o en el futuro Verónica Cuadrado, que han sido y son grandes jugadoras, pues tomaran un poco el relevo y yo pasar a ser un poco ayudante suyas o directora de otro estilo. El titular es que Cristina Mayo continuará el próximo año de entrenadora de Parsegún. Pues sí. Más o menos, Sí. si nadie lo impide. Cristina, se nos ha agotado el tiempo, muchas gracias. Te noto resignada, pero te noto más optimista incluso que en otras entrevistas que te he hecho. Es el mes de vacaciones, No sé que si yo, es que desde el día 24 claro, de es mayo. el momento en el que hacemos la entrevista. Sí. Bien, pues ha sido un placer como siempre, de verdad. Muchas gracias, Un yo placer también. auténtico. Siempre Muchas está muy a gracias gusto contigo. por invitarme. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, ya saben que después estará Jaime Goch con nosotros, pero antes de irnos a publicidad les ofrecemos la noticia que les dábamos el lunes en los servicios informativos sobre la gala de comercio en Moncada. Hasta ahora.